Ya, Avisa. bueno, bienvenidos a todos. Les presento a Sirlene Ginés, que va a ser la moderadora en este panel debate del Club de Observadores de la Naturaleza. Nos une un tema muy actual, el plan de cacería del Ministerio del Ambiente eh, y del Ministerio del Ambiente de Paraguay. Y bueno, bienvenidos. Adelante, Sirlene. Muy buenas noches para todos, sean muy bienvenidos a este conversatorio Casa Deportiva en Paraguay. Este conversatorio está organizado por el Comité de Educación del Club de Observadores de la Naturaleza, más conocido como CON, el cual es una organización que tiene como objetivo ser un espacio de encuentro, concientización y aprendizaje mutuo para ciudadanos, amantes de la conservación, la fauna y la flora, independientemente de su experiencia previa o conocimientos. El objetivo del evento del día de hoy es brindar a la ciudadanía interesada diferentes puntos de vista con respecto al tema. Muy bien, a continuación, palabras de bienvenida a cargo del señor Fernando Becconi, presidente del Club de Observadores de la Naturaleza. Bueno, bienvenidos una vez más, bienvenidos a todos. Realmente es un placer tenerlos acá, a los distinguidos panelistas, al respetado público. Es un honor darle la más cordial bienvenida a este panel de debate telemático sobre la cacería deportiva en Paraguay, convocado por el Club de Observadores de la Naturaleza, CON. Hoy nos reunimos para discutir un tema de gran relevancia y controversia en nuestra sociedad. La cacería deportiva nos invita a reflexionar sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza, el respeto por la vida silvestre y la conservación de nuestro patrimonio natural. Es imperativo que abordemos este tema con la seriedad y el respeto que merece, escuchando todas las voces y perspectivas presentes en este debate. La cacería deportiva conlleva responsabilidades éticas, ambientales, que deben ser consideradas de manera integral para garantizar un equilibrio entre la actividad humana y la preservación de la biodiversidad. Confío en que este intercambio de ideas, opiniones, enriquecerá nuestro entendimiento sobre la cacería deportiva en Paraguay y nos permitirá avanzar hacia un futuro sostenible, armonioso con nuestro entorno natural. Agradezco su participación activa, su compromiso a con respecto a esta importante discusión. Que este panel debate sea un espacio de diálogo respetuoso, constructivo para el beneficio de todos. Extiendo un agradecimiento a los socios del CON, al Comité de Educación y a la Comisión Directiva del CON. Muchas gracias, bienvenidos. Tu audio, Sirlene, tenés que reactivar. Uy, perdón. Ahí, ¿Ahí? ahí estamos. Genial. Les explico brevemente cuál va a ser la dinámica de esta noche. Cada orador va a ser presentado antes de su intervención y va a tener 5 minutos para su exposición. En todo momento les vamos a estar habilitando la mensajería en la sala, en donde ustedes van a estar escribiendo sus preguntas, pero dirigidas al orador que ustedes desean que les responda. ¿Está bien? Al finalizar vamos a tener una plenaria y ahí se van a estar respondiendo todas las preguntas que ustedes van a escribir en el chat. Muy bien, presentamos a nuestro primer disertante, que es de la OPADES, Organización Paraguaya de Conservación y Desarrollo Sostenible, el ingeniero Víctor Vera,
Él es doctor en ciencias por la Universidad de San Pablo, Brasil, en restauración de ecosistemas forestales, magíster en ciencias ambientales y políticas públicas por la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, y biólogo por la UNES, Brasil. Muy bien, ingeniero, te escuchamos. Encontrarlo al ingeniero, no sé si lo tenemos acá. No lo veo en la lista de nombres. Ah, iPhone. Uy, y tengo dos iPhones. Bueno, el iPhone correcto. Ambos iPhones creo que pueden activar su audio o su micrófono, perdón. Bueno, se va ¿Qué a tal, señor? conectar desde su No, teléfono. ¿qué tal, señor? Yo soy uno de los iPhone 7, pero no soy la persona. Ok, bueno, ya está en su computadora y si podría levantar la mano, yo lo voy a ver. Levantar la mano desde Zoom. Creo que si activa la cámara también sube a la parte superior del... José Luis Cartes. eh, Al ingeniero Víctor lo estamos esperando. Pasamos al siguiente orador, Sirlene, ¿qué te parece? Sí, no hay ningún problema. Le tenemos a la profesora máster bióloga Nora Neris, licenciada en biología por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Escuchamos entonces a la bióloga Nora Neris. Adelante. Buenas noches a todos, un gusto y aplaudo este momento de debate que es tan importante para nuestra biodiversidad y para el bien de nuestros ecosistemas y de la calidad de vida del paraguayo. Bueno, con relación a las dos resoluciones 38 y 113, que son las que están relacionadas a la cacería deportiva, tienen en primer término una inconsistencia con relación a la ley de vida silvestre. La ley de vida silvestre tiene 32 años, por lo que está un poco desfasada en con relación a, a conceptos y también a parte legal. Entonces, por ejemplo, lo que sale en las dos resoluciones es la mesa técnica, esa es la principal objeción, porque la mesa técnica está conformada solamente por dos partes, es decir, la gente de biodiversidad del MADES y la gente del Club de Cazadores, y entonces tiene una sola perspectiva, una sola visión sobre la cacería, es decir, y a la biodiversidad se la ve como objeto de caza nada más. No toma o no tiene en cuenta aspectos como la biología de cada especie, el comportamiento, la migración, si es residente, las nidadas, la época reproductiva. No tiene en cuenta la población y los métodos de estimación poblacional, que eso es fundamental para toda cosecha
o aprovechamiento de una especie. Tampoco especifica los cotos de caza, tampoco habla sobre impacto ambiental. Hay impacto ambiental y también hay impactos sociales, sobre todo en nuestro país, que hay distintos tipos de cazadores. Tenemos cacería de subsistencia, y la cacería de subsistencia la practican los lugareños y comunidades nativas, indígenas. Entonces, ese sería otro aspecto. Un aspecto fundamental que no tiene en cuenta es el control y la fiscalización, también el cambio climático, porque sabemos que hay veces que hay sequía y veces que hay quemazones, por ejemplo. Eso tampoco se tiene en cuenta. Y la resolución 113 específicamente, ya de título, comprende dos grupos totalmente diferentes: especies exóticas y especies nativas. Y esas dos deberían estar tomadas en diferentes resoluciones, puesto que son muy diferentes y ecológicamente, y se debe tener trato diferente. También una de las inconsistencias de la resolución 113 es que se habla de cacería, la 38 habla de cacería en fincas, y la 113 habla de cacería por departamento. Y entonces ahí también hay mucha inconsistencia, porque en fincas es algo más controlado, más cerrado, y en departamentos ya cambia. Y todo Un eso va, minuto, doctora. bueno, Un minuto. sí. Por otro lado, otro detalle importante sobre la biología de las especies, que hay un grupo de especies que son las especies migratorias y que están bajo la Convención de Especies Migratorias, y hay un memorándum de entendimiento que firmaron los países del sur, del Cono Sur, sobre las especies migratorias que tenemos en común, que son Argentina, Uruguay y Paraguay. Entonces, eso se ha desconocido. Y por último, que hay otras nuevas formas que hay en la actualidad y que se están practicando, que la biodiversidad puede traer una rentabilidad económica, pero sin hacer una cosecha. Ese se llama uso no consultivo. Y ese uso no consultivo, como el ecoturismo, los safaris fotográficos, safaris ecológicos, que habría que tener en cuenta. Y hay una ley también Tiempo, doctora. Lo bueno, siento mucho. listo, está bien. Sirlene, Muy bien, ya le pudimos encontrar al ingeniero Víctor. qué buena pregunta. Algo del chat tenés, Gabriela. Dijeron algo en el chat. Ahora el chat se me... Bueno, si da alguna señal, ingeniero Nora Martínez Mieres, es Víctor Vera. Ok, perfecto. Ahí ya tengo el dato. Nora Martínez es perfecto. Hola, no, yo no soy Víctor Vera. Él está con el usuario Víctor Vera y está Víctor esperando que Vera. le habiliten. Ah, perfecto, perfecto. Víctor Vera. Disculpen. Ahí. Hola, ¿pueden escucharme? Sí. Bueno, por algún motivo el Zoom, porque probé en dos computadoras y ahora estoy desde mi celular, el Zoom de ustedes no me habilita ni la cámara y el micrófono. Así es que muchas gracias por lo menos el micrófono. Nosotros estuvimos analizando en UPADES
estos documentos emitidos. En primer lugar, nos preocupa, no nos preocupan tanto las palomas, que son especies que están por las zonas agropecuarias, ni los búfalos, que son especies exóticas. Y hay otras especies exóticas que podrían ser sujetos de cacería que no están contempladas ahí. Pero sí nos preocupan mucho los patos y las perdices. No sé, algunas de ellas creo que están luego en la lista de especies amenazadas. Entonces, sobre poblaciones ya afectadas y en muchos casos de poblaciones ya debilitadas, vamos a ejercer mucha presión. Entonces, específicamente para nosotros hace falta mayor consulta, así como dijo la colega Nora, mayor consulta con todas las partes, porque acá solamente hay 2 partes que se pusieron a estudiar por cada una de sus instituciones y emitieron sus opiniones, pero aquí hay algunas leyes que deben ser contempladas. En primer lugar, se deben determinar, así como dijo Nora, los inmuebles. Los inmuebles habilitados para cacería deberían de tener incorporada esta actividad en su evaluación de impacto ambiental preliminar y en sus planes de gestión ambiental, y debería haber un componente, así como se exige tener un plan de manejo de residuos, tener un plan de manejo de prevención y control de incendios, también un plan de manejo de estas poblaciones con importancia cinegética deberían ser contempladas y deberían ser monitoreadas por, ¿cómo se llama?, terceras partes independientes que tengan capacidad de hacerlo, porque acá el MADE es autoridad de aplicación de la ley de impacto ambiental y también de autoridad de aplicación de vida silvestre, y se convierten en jueces y partes. También nosotros consideramos que la actividad de la cacería sobre estas poblaciones nativas en agroecosistemas tienen alto impacto, por lo tanto deberían ser pasibles de recibir, digamos, de compensar su actividad comprando certificados de servicios ambientales. Somos muy estrictos en que las áreas habilitadas estén habilitadas con sus licencias ambientales respectivas en áreas geográficamente determinadas, porque si no vamos a salir dando tiros como esos dibujitos y probablemente podemos hasta afectar no solamente otras especies, sino también la propia seguridad de las personas y sobre todo aquellas comunidades vulnerables como pueblos indígenas, campesinos que están desinformados sobre este tema en los departamentos habilitados para esto. Entonces, específicamente los cotos de casas, como dijo la señora Nora, deben ser establecidas sobre los inmuebles y estas tienen que tener sus planes, perdón, sus declaraciones de impacto ambiental y sus planes de gestión ambiental establecidos con la actividad cinegética. Porque si no se están contraponiendo una actividad se contrapone con otra actividad de la misma dependencia. Entonces habría que cumplir la ley de casa misma, de nuestra casa mismo. Entonces, estamos nosotros, así como plan piloto ni siquiera debería autorizarse. Desde el punto de vista de OPADES, deberíamos hacer estudios más específicos sobre las zonas que pueden recibir cacerías e incorporar otras especies como el chancho, el chancho alzado. Hay evidencia que por el Chaco anda paseándose el ciervo axis. Entonces, esas especies también deberían ser priorizadas como especies cinegéticas y no las nativas, sobre todo aquellos grupos que son desconocidos. Seguramente los cazadores que vengan de otros países van a tener facilidad de identificar cuáles son las especies, pero aquí en Paraguay la gente no diferencia muy bien y podría esta actividad, así como está, afectar a otras especies de aves. Principalmente nos referimos a las perdices y a los patos. Entonces, desde nuestro punto de vista, deberíamos solicitar la derogación de esta resolución y realizar mejores estudios. Eso es lo que tengo para decir. Muchas gracias. Gracias. Tiene todavía 1 minuto, ingeniero. Si quiere usar su tiempo o ceder su tiempo. Cedo mi tiempo y después, si hay necesidad, complementamos para escuchar a los otros ponentes. Perfecto. Muchísimas gracias. Disculpe por el tema de la cámara. En ningún momento fue intencional. Hago las disculpas públicas. Estas cuestiones técnicas a veces superan
nuestras capacidades. Sirlene, tenés que activar tu audio, Sirlene. Listo. Listo. Continuamos con el máster Ignacio Ávila, licenciatura en Ciencias Biológicas, maestría en Biología de la Conservación por la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Muy bien, máster Ignacio Ávila, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Perfectamente. Bueno, buenísimo. Voy a tratar de ser lo más sintético posible, porque 5 minutos pasan, ¿no? Primero, desde la academia, porque básicamente pidieron la intervención de la facultad, y como academia, acá por lo menos en el departamento de biología, no nos oponemos a la cacería como estrategia o una actividad estratégica para la conservación de la biodiversidad. Hay ejemplos en el mundo desde los años 70 de actividades de cacería que han sido positivas en su momento. Hoy en día yo creo que está bastante cuestionado también este tema. Por ejemplo, los programas eh, en Zimbabue, de Campfire, que salvó mucho las poblaciones de elefantes, sobre todo en aquella época, porque había un conflicto entre elefantes y las comunidades locales, ¿no? O también podríamos hablar de países con una experiencia cinegética formidable, como puede ser España. Yo estuve en el 1994, en la Universidad de León, España, y ahí casi toda la financiación de investigación científica de lo que era, yo estuve en la cátedra de zoología de vertebrados, casi toda la capacidad de financiación de estudios provenían de cotos de casas privados, es decir, para hacer estudios de especies para casa menor, casa mayor, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque es un negocio. Es decir, se calcula que en España hay aproximadamente un poco más de 1 millón de cazadores registrados, cazadores deportivos, y es un negocio que mueve anualmente en promedio 4.000 millones de euros. Y ahí está la clave de la conservación, es decir, y ahí está el problema y el grave problema que tiene el Plan Nacional de Caza que se hace acá, que se estableció básicamente con límites difusos, es decir, es inconcebible tener o pensar en controlar siquiera y mucho menos en gestionar todo el departamento de presidente Ayes como un coto de caza. Y ahí yo quiero ir un poquito a las leyes, porque estoy de acuerdo con Nora, que hay bastante inconsistencia legal en el Paraguay en ese sentido. La ley 96-92, en su artículo 4, ya declara de interés social a la protección y al manejo de la vida silvestre. En sí, vida silvestre son todas las plantas, animales, hongos, etcétera, ¿no? Y establece su incorporación en la actividad económica del país. Es decir, es un recurso que la ley permite utilizarlo económicamente. El artículo 36 establece los modelos de caza, en las cuales el inciso B habla de la caza deportiva, que se realiza ocasionalmente con fines competitivos o simple recreación. El artículo 39 habla de la caza autorizada en esta ley, tiene que ser practicada previo permiso de la autoridad de aplicación, siempre y cuando se cuente con estudios que respalden el permiso de caza. Simplemente dice estudio. El artículo 45 habla del funcionamiento de fincas cinegéticas.
Un privada. minuto, profesor, disculpe. Bueno, redondeando, es decir, solamente está permitido la cacería deportiva en fincas cinegéticas. Eso quiere decir límites bien establecidos en finca. ¿Y por qué es importante eso de la finca? Simplemente porque el dueño, al tener, o los dueños, o puede ser una empresa, o puede ser una comunidad, al ser dueño de las tierras, si tiene un incentivo económico grande, conserva el hábitat. Finalmente, no te sirve para nada establecer cupos por especie si uno no es capaz de conservar el hábitat donde viven esas especies. No sé si se entiende. Por último, la ley de Tiempo, impacto profesor. ambiental es taxativa, necesita estudios de impacto ambiental. Es ley y es otra ley. Y ahí se miden otras cosas, ¿no? Se mide... Tiempo, doctor, ok, tiempo. Disculpe. gracias. Gracias. Sirlene, Listo. Ahora les tenemos a los de Huirá, Paraguay. El licenciado José Luis Cartes, biólogo UNA, maestría en manejo de vida silvestre, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, director ejecutivo, Asociación Huirá, Paraguay. Muy bien, licenciado José, te escuchamos. Muchas gracias por la invitación. Nosotros también con mucho gusto estamos participando de este tipo de foro porque es una necesidad vital que la gente participe, que se entere, que nos comuniquemos. Y bueno, nosotros estuvimos trabajando en todo este tiempo en una posición institucional acerca de estas regulaciones, pero en realidad que tenemos muchas dudas, desconocimientos. Suponemos que la habilitación de los departamentos es para habilitar dentro de los departamentos, porque este tipo de sistema de cacería, así como bien lo explicó el doctor, debería estar sujeto a una licencia ambiental particular de una propiedad privada, que debe presentar también sus estudios, etcétera, etcétera. Pero bueno, institucionalmente nosotros no fuimos convocados para el tema de cacería. En realidad nos enteramos a través de las resoluciones y también a través de colegas, amigos que están trabajando en los estudios técnicos, por supuesto, pero nosotros respetamos la libertad individual, así que cada consultor puede también trabajar en otras áreas. Como institución, nosotros lo que vemos en este programa, en este plan de cacería, es la falta de participación. Creo que ya se mencionó muy extensivamente, ¿verdad?, de que no fue consultado, no hubo participación. Se tratan de recursos que pueden afectar derechos intrínsecos a pueblos indígenas. Entonces también eso requiere de ciertas salvaguardas que hay que aplicar para los casos de defensa de derechos de pueblos indígenas, en especial en los territorios de caza que ellos usan también. Y otro punto vital que encontramos es que prácticamente no hay mucho conocimiento sobre las regulaciones en sí, ¿verdad? Todo es muy genérico y básicamente habría que trabajarlo mucho más para poder poner en práctica un sistema de este tipo, ¿verdad? Institucionalmente nosotros ya estamos optando por la no cacería, ¿verdad?, sino más bien para las actividades de uso de fauna, de contemplación, de safari, de observación de aves, de turismo en naturaleza. Pero como vuelvo a decir, ¿verdad?, no fuimos informados, no tenemos pleno conocimiento y hay un punto que es crucial, ¿verdad? Hay un punto que es crítico. La cacería es un problema a nivel nacional. Existe un nivel de cacería exorbitante en toda la geografía del país. Y no hay ninguna iniciativa, no se observa
una iniciativa eficaz o no se observa ni siquiera una voluntad política para controlar. Si uno quiere poner en orden la casa y quieren establecer sistemas de cacerías legales, sea comercial o deportivo, primero tienen que establecer sistemas de control, por lo menos la voluntad, por lo menos algún ejemplo de que están controlando o que quieren controlar, ¿verdad? Ningún país puede controlar todo, ni siquiera los Estados Unidos pueden controlar todo, pero ellos hacen control así en forma aleatoria y se aplican condenas cuando encuentran infractores. Esa es la pregunta, pues. Nosotros vemos que en las redes sociales hay denuncias, Un minuto, hay cazadores, hay licenciado. cazadores que fueron denunciados. ¿Y dónde están las condenas? ¿Dónde están las condenas de esa gente que tuvo infracción? Entonces, si no hay participación, si no hay un mayor esfuerzo de control y si no hay claridad en la regulación, lastimosamente esto no puede correr bien, ¿verdad? No es un buen inicio para este programa. Eso es lo que podemos nosotros decir, ¿verdad? En función al conocimiento que tenemos del programa de cacería. Muchas gracias. Gracias. Sirlene, Sí, muy bien. Tenemos ahora a los guardaparques voluntarios, defensores del Chaco. si pueden levantar la mano y los veo. Rodrigo. Adelante, Rodrigo. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Nos escuchan bien ahí? Perfecto. Genial. Bueno, nosotros en esta semana estuvimos hablando dentro de la comisión directiva de la Asociación Defensores del Chaco, que es la que está llevando adelante el programa Guardaparques Voluntarios. Por un lado, resaltamos un poco la experiencia que tenemos dentro de las áreas protegidas con el tema de lo que es la llegada de especies así exóticas que muchas veces se instalan dentro de áreas protegidas, ¿verdad? Ya sean animales domésticos principalmente, que a veces son abandonados y llegan a estos lugares. Y por ahí, digamos, vemos que se puede hacer como un control de ese lado, pero considerando un poquito el contexto de esto y viendo un poquito de esas especies que enlistaron y se publicaron y nos enteramos todo, ¿verdad? De así básicamente sin una consulta previa y sin un proceso participativo, ya te da un antecedente y una pauta de cómo se va a llevar, digamos, la situación, ¿verdad? Y cómo va a ser un poco turbio o inclusive poco claro de cómo se va a regular todo este tema de, en caso que se llegue a aprobar, ¿verdad? Si por ahí el Ministerio del Ambiente está, eso también sería bueno entender la posición del MADES, de hablar en una reunión técnica entre todas las instituciones y organizaciones, porque esto no es la primera vez que ocurre, que a veces el MADES toma da curso a una resolución, a un programa, sin consultar a la ciudadanía y a todos los actores. Y ahí donde nosotros como sociedad civil organizada tendríamos que tomar la posta de sentarle al MADES a trazar como una hoja de ruta relacionado a este programa que ellos están planteando, porque de entrada, si esta es la voluntad del ministerio y no hay como esa apertura para hacer el proceso participativo, tenemos que entrar nosotros como actores claves ahí y lograr que esto se pueda realmente asegurar de que va a ser sostenible en el tiempo, ¿verdad? Estaba viendo nomás algunos antecedentes y tenemos lo de la sanción de CITES, por ejemplo, a Paraguay allá en el año 2012, justamente por un procedimiento que no estuvo bien realizado y cómo también demuestra un poco la limitación que tiene el Ministerio del Ambiente para regular este tipo de actividades. Por nuestra parte, al menos estamos en contra de que esto continúe así, ¿verdad? Nos vamos a sumar también a la movilización, ya sea a través de la parte educativa, con actividades de esparcimiento con el público en general, como para dar a conocer un poquito cómo se está llevando esta cuestión y sobre todo llevar este mensaje de que la cacería, y al menos la que va a impactar por la fauna silvestre, no debería, digamos, proseguir. Ya los especialistas que estuvieron antecediendo mencionaron todos los motivos. Creo que no hay nada que discutir en ese sentido de cómo se está abordando y cómo puede ocurrir, ¿verdad? De hecho que en algún momento hubo también un proyecto de aprovechamiento de fauna silvestre con comunidades indígenas y por un mal procedimiento, a mí me tocó hacer pasantía en aquel momento, ¿verdad? En la Secretaría del Ambiente y uno se da cuenta de cómo se maneja internamente esas situaciones y cómo
la SEAM en aquel entonces no estaba realmente al todo preparado y dependía mucho de la voluntad del intermediario entre la exportación y la comunidad indígena para que se hiciese como establecía la ley, ¿verdad? Como establecían los cotos de colecta, en este caso para las comunidades, que las especies que fueron autorizadas correspondan realmente a lo que se estaba permitiendo extraer. Y bueno, eso se suspendió porque hubo un mal proceder en ese proceso y capaz otros motivos más. Entonces, por ahí eso ya nos da la pauta de que tenemos que estar involucrados totalmente de cerca y hacer nosotros el seguimiento como sociedad civil, porque evidentemente eso no va a ocurrir o va a costar mucho desde la parte del Ministerio del Ambiente. Así que de nuestra parte estamos acá en todo lo que refiere a la parte educativa, movilización y seguimiento también a estos espacios que conllevan mucho tiempo y esfuerzo también, y quién sabe también recursos, ¿verdad? Como para poder estar alertas y acompañar el proceso. Así que muchísimas gracias entonces por el espacio y estamos acá siempre al pendiente. ¿Cedes tu tiempo, Rodrigo? Bueno, asumo que sí. Sirlene, ¿Listo? Seguidamente tenemos a los representantes de la Senatur, Secretaría Nacional de Turismo, al señor Oscar Rodríguez, profesional de la Coordinación de Proyectos, dependiente de la Dirección General de Gestión Turística, y al señor Juan Pintos, coordinador de los proyectos, dependiente de la Dirección General de Gestión Turística. Vamos a escucharle al señor Oscar Rodríguez en representación. Bueno, muy buenas noches para todos. Así como indicó Shirley, en esta ocasión voy a dar un poco la postura institucional. No creo que haya tiempo para que dé mi postura personal, porque represento de alguna manera la voz de la Secretaría de Turismo en cuanto a la posición que está teniendo con relación a la cacería que se propone a través de esta resolución en la 38 y la 113. Al respecto, quiero comentar un poco que nos dimos por enterado como institución en el mes de febrero de la 38 y recién en el mes a principios de mayo de la 113. Eso nos llevó a la ministra nos indicó hacer una investigación acerca de las tendencias que tiene la cacería y también a buscar una entrevista con el ente rector mundial del turismo, que es la Organización Mundial de Turismo, hoy ONU Turismo. Y tuvimos una entrevista con un referente de la ONU Turismo, quien nos facilitó un poco detalles de su conocimiento personal y experiencia personal, el señor Santos, ¿verdad? Y también cuál es la postura del ente que nos rige a nivel mundial, de la ONU Turismo. Estuvimos analizando las estadísticas y de alguna manera, en general, la cacería está, se podría decir, en franco decrecimiento, en desuso. Entonces, como estrategia de turismo, se recomienda, especialmente en ambientes como sería Latinoamérica en general, apostar debido a las enormes oportunidades que tenemos para el turismo de naturaleza a ese nicho que está, por el contrario, en franco crecimiento, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de los tres factores fundamentales que se necesitan equilibrar para hablar de turismo sostenible, es decir, lo económico, lo social y lo ambiental, la Organización Mundial de Turismo recomienda apuntar al turismo de naturaleza, como mencionaron algunas personas que me antecedieron, específicamente el turismo de observación de aves, los safaris fotográficos y los demás tipos de turismo de naturaleza sostenibles son donde Paraguay tiene un potencial enorme y debería concentrarse. Por ende, la Secretaría de Turismo no va a promocionar ni propiciar absolutamente nada que tenga que ver con el turismo cinegético, ¿verdad? Está mi compañero, no sé si este tiempo nos corresponde a ambos, porque veo que hay sí. muchos disertantes, así que le puedo dar el tiempo restante al ingeniero Pintos. Bueno, lo busco. Lo busco al ingeniero
Pintos. Si podés levantar la mano, Juan. Ahí ya lo encontré. Juan Ok. Pintos, ahí ya Buenas tiene el noches. micrófono. Sí, bueno, muchas gracias. Coincidimos con Oscar, hicimos un trabajo de investigación, como bien él lo mencionó, ¿verdad? Nosotros no vemos preocupación por especies claramente sobrepobladas o consideradas plagas o especies exóticas, pero en este último caso vemos que se deben cumplir una serie de condiciones para regularizar o limitar estas actividades cinegéticas que nosotros vemos que no son compatibles con el modelo de turismo o visión país que nosotros buscamos visibilizar en las ferias internacionales de turismo. A eso me refiero con establecer fincas cinegéticas con su debida evaluación de impacto ambiental, plan de gestión de residuos y prevención y combate contra incendios, y el acompañamiento y monitoreo de la Dirección de Vida Silvestre. Nosotros no somos quienes para cuestionar la capacidad técnica o abarcativa de la institución, ¿verdad? Pero nosotros apuntamos a otro modelo de turismo que bien mencionó Oscar, que representa una tendencia mundial y principalmente fomentando la sostenibilidad. Nosotros apuntamos al turismo de contemplación, al safari fotográfico, al ecoturismo, al turismo de naturaleza. Inclusive queremos promocionar el turismo regenerativo, actividades de restauración vinculadas a áreas de interés turístico. Nosotros apuntamos al desarrollo sostenible, inclusive de la Senatur, Un minuto, el Plan Maestro perdón. de Desarrollo Sostenible del sector turismo, el cual tiene 5 ejes y uno de ellos es justamente el de sostenibilidad, que es transversalmente, finalmente a todas las aristas del turismo. Así que, como bien lo mencionó Oscar, desde la Senatur no se va a promocionar las actividades cinegéticas, de hecho que no se promociona desde el 2008, por esta tendencia que él bien lo mencionó. Así que bueno, eso nada más de mi punto de vista. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Lene. ¿Listo? A continuación tenemos a la máster Nancy de Cochalca. Ella es licenciada en biología, máster en manejo de vida silvestre por la Universidad Nacional de Costa Rica. Muy bien. Nancy, te escuchamos. Muy buenas noches a todos los participantes y creo que este es un buen inicio para ir pensando de qué es lo que tenemos que hacer en el Paraguay para el real manejo de la vida silvestre y conservación de la biodiversidad, porque adolecemos de propuestas de preparación de planes de manejo, porque los planes de manejo de las especies son los que nos darían las pautas de qué hacer con las especies exóticas, con las especies amenazadas, raras, vulnerables y otras que podrían ser otro tipo de uso, por ejemplo, las cinegéticas, deportivas y todo eso. Yo no he visto en los últimos tiempos ninguna tentativa de hacer talleres para elaborar los planes de manejo. Entonces, esta resolución para mí es como que sale de la manga, en donde coincido con los demás participantes en que no se le dio la participación de otros sectores, y especialmente de los ornitólogos, los manejadores de vida silvestre y los de otros tipos de asociaciones, ¿verdad? Eso es fundamental para encaminar una verdadera planificación en el uso adecuado de todo tipo de la vida silvestre, como que todos estaban mencionando también que están las comunidades indígenas que hacen su cosecha sostenida, etc. Yo creo de que acá hay un desfase de información también, porque cualquier tipo de uso de la vida silvestre exige de conocimientos claros sobre la ecología de las poblaciones y también la situación de los hábitats. Acá en esta resolución no se habla mucho de qué tipo de estudios se harían para determinar la situación de los hábitats, y habla nada más de qué densidades poblacionales de esas especies que quieren cazar, como caza deportiva, y otras exóticas que, de paso digo, están mezcladas. Coincido con lo que dijo Nora de que habría que apartar las especies que son nativas y su forma de cacería
conforme a la densidad poblacional, pero no solamente hay que tener en cuenta la densidad poblacional, hay otros detalles ecológicos como las reproductivas, las de sexos, femenino, masculino, hembras, machos. En la naturaleza existe eso, ¿verdad? Entonces, esta resolución está propiciando a que cualquiera de los sexos de los patos, por ejemplo, sea casado. ¿Y qué va a pasar si en una temporada coinciden en que todas las hembras son casadas? A la siguiente etapa reproductiva no habría más nidadas y no se podría sobrepoblar otra vez para continuar la cacería. Eso hay que tener muy en cuenta. Además de otros factores como la depredación, la mortalidad y factores climáticos. Uno de los factores importantes y críticos que estamos teniendo es la desaparición de los hábitats, especialmente los humedales, a un ritmo vertiginoso. Entonces, no estamos teniendo conciencia del impacto que va a tener la desaparición de ciertas especies que están ayudando al equilibrio ecológico de los humedales. Entonces, todos esos tipos de estudios no estoy viendo yo en este plan piloto. Y además, debe haber acompañamiento científico en un plan piloto. Y otros detalles muy importantes, como por ejemplo, estos lugares que están diciendo, departamentos, Ñembucú, Misiones, Paraguarí, Un son minuto. áreas de donde se encuentra el lago Upoa. Y el lago Upoa es un sitio declarado Ramsar. Y todo eso hay que tener en cuenta. Los convenios de especies migratorias y de la biodiversidad sobre el manejo sabio de los recursos naturales. Hasta ahí puedo decir. Muchas gracias. Sirlene. ¿Listo? A continuación, contamos con Horacio Matarazzo. Él es biólogo de la UBA, presidente del Comité Internacional de la Feria de Aves de Sudamérica, miembro del Comité Ejecutivo de World Bird Fairs Council y vicepresidente de la Asociación de Guías de Argentina. Muy bien, Horacio, te escuchamos. Buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias por invitarme. Voy a tomar un poco algunas cosas que dijeron algunos oradores anteriores. No sé si se puede compartir pantalla, no. Bien. Creo que sí, Horacio. Si No, no. intentas, no podés. Y yo Ya desde probé. acá. No, dice el anfitrión inhabilitó. Tenés que. Bueno, no importa, no importa. Quería Te mostrar simplemente. podría ser anfitrión, si es estrictamente No, no. necesario, te podría No, no. hacer. Bueno, No, no, no. Simplemente quería, por un lado, ir hacia las palabras de Ignacio Ávila, que mencionó que la cacería es una actividad económica importante porque mueve 55.000 millones a nivel mundial, ¿no? 55.000 millones de dólares. Y bueno, claro, eso es una presión que genera que muchos países habiliten la caza. O sea, Paraguay tiene esa presión de los cazadores que quieren cazar. Pero es muy interesante porque hay que sustentar ese dato. Y siguiendo un poco lo que decía Oscar Rodríguez, es muy fácil conseguir datos de de la Organización Mundial del Turismo o del Consejo de Turismo de Vida Silvestre, donde se documenta muy claramente que el turismo de vida silvestre, no cacería, mueve 270.000 millones de dólares. Es decir, de 55 es mucho más. Lo que pasa es que, así como está muy desarrollado en África y Asia, donde de esos 270.000 millones de dólares, 170.000 millones de dólares son de Asia y África. En toda Latinoamérica, desde México hasta Tierra del Fuego, solamente son 28.000 millones de dólares. Es decir, no es una presión tan grande acá porque estamos un paso para atrás. Y ahí es donde voy a una segunda idea. Estamos un paso para atrás, Paraguay en este sentido, vuelve para atrás. Se habla de cacería. La verdad que cazar patos y perdices no es cacería.
cacería es lo que se hace en África, donde se reserva 1 millón de hectáreas protegidas, donde se llega a un nivel de poblaciones de elefantes que es necesario cazar, y entonces unas pocas personas se les vende unos permisos de caza súper estrictos para cazar esos elefantes, que permite conservar la población en la capacidad de carga de ese sistema, y eso permite, con ese dinero, conservar ese 1 millón de hectáreas con toda su vida silvestre. Que eso no tiene nada que ver con habilitar caza de patos. Eso es una bestialidad anacrónica, que es lo que entiendo que es la tendencia que está desapareciendo del mundo, y que yo soy muy optimista porque empecé con esta actividad hace 40 años, observar aves y lo que tiene que ver con el turismo, y antiguamente yo salía al campo y había mucha gente con jaulitas y se cazaba, y había ferias donde se vendían animales, y hoy por hoy, por lo menos en Argentina, yo esto lo veo como ha ido siendo hacia atrás. Hoy en este momento estoy en una provincia que se llama Corrientes, que limita con Paraguay, donde ya hace 3 años, por ejemplo, se prohibió la caza de patos y de perdices y de todo tipo de fauna silvestre. O sea, hay una tendencia hacia la que vamos, y me parece perfecto que todas las organizaciones que estoy viendo aquí reunidas sigan trabajando en este sentido, que es el sentido que avanza la humanidad, porque en todo el planeta pasa esto, ¿no? Es decir, ya es raro incluso que haya países que todavía permitan este tipo de cacería. Es un paso para atrás, porque además, como digo, no se puede sustentar en los números, es decir, es muy poco el movimiento económico en relación al movimiento económico que genera la vida silvestre, y los que no somos de Paraguay podemos dar fe que Paraguay tiene unos recursos fantásticos. Yo tengo una empresa de viajes, organizo viajes a Paraguay con operadores de Paraguay, y la verdad que sí, es increíble lo que Paraguay tiene para mostrar y lo poco que muestra, ¿no? Por otro lado, porque cuando uno va a las ferias internacionales de vida silvestre, de observación de aves, que mueve 78 millones de fanáticos solo la observación de aves, Paraguay en general no está representado. Pero bueno, soy optimista porque esa es la tendencia a la que vamos. Y lo que digo es buscar datos y fundamentar. Tengo acá unos informes del Consejo Mundial de Turismo de Vida Silvestre a disposición, que era lo que iba a mostrar si compartía pantalla, con todos los datos registrados. Y como digo, Podés compartir, perdón Horacio, podés compartir ahora. Logré habilitarte. no, bueno, este es un primer gráfico que muestra lo que les decía, cómo está repartido esos 270.000 millones de dólares. Este es un informe, bueno, muy fundamentado, con muchos estudios y con muchos datos oficiales de gobiernos, incluso. Un minuto. Sí, y este es después si quieren, incluso lo pueden lo pueden googlear y bajar junto con un montón de otra información, que es el impacto económico del turismo global de vida silvestre. Pero como digo, hay mucha información online, y es hacia donde va el mundo, o sea que no creo que sea difícil presentar evidencias de lo ridículo que es habilitar la caza de patos silvestres, por la presión de muy poca gente y con un muy pequeño movimiento económico que podría convertirse con su protección en lo opuesto, en un negocio mucho mejor para Paraguay, que es encima un círculo virtuoso entre conservación y generación de riqueza. Nada más. Muchísimas gracias, Horacio. Te quedaron 10 segunditos. Irlene, acá ya te encontré. Súper. A continuación tenemos a Gabriel Bonomi, coordinador del equipo de conservación de CEIDAS, Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres, y también está acompañado de la doctora Cecilia Domínguez. Ella es asesora legal del CEIDAS, Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres. Ahora tienen que indicarnos quién de los dos va a hablarnos primero y le activamos el micrófono. Que hable la doctora Cecilia Domínguez. Gabriela, gracias. Bueno. Hola, no sé si me escuchan todos. Muy ¿Se bien. oye? Bueno, muchísimas gracias antes que nada por el espacio, porque me parece que es algo muy importante que se debatan estos temas, sobre todo cuando tiene que ver
o cuando se encuentra en juego la vida de las demás especies. Así que gracias, bueno, a todos por esto. Bueno, yo soy abogada de carácter ambientalista, pero más que nada animalista en materia de derecho animal. De hecho, bueno, representé como patrocinio letrado a CEIDAS en las causas de los amparos, en las cuales se presentaron junto con otras organizaciones y asociaciones. La verdad es que venía escuchando el debate que venían haciendo y creo que tenemos que dejar un poquito también de lado todo lo que son los sesgos netamente antropocentristas y empezar a hablar de las demás especies como seres sintientes y como sujetos de derecho, algo que viene a colación de lo que son los nuevos paradigmas que de alguna forma hacen ese reconocimiento de los animales como seres sintientes y sujetos de derechos. De hecho, ninguno de los expositores de acá mencionó que en Colombia en el año 2020, por ejemplo, se prohibió la caza deportiva en ese país, algo que también está generando tendencia a nivel mundial. Pero bueno, quería contarles un poco básicamente cuáles fueron las actividades en cuanto al amparo que presentamos acá en Argentina. De hecho, yo ahora me encuentro en Capital Federal, en Buenos Aires, y estuve viviendo 5 años en Entre Ríos, y ahí pudimos presentar el tema del amparo por los patos, ¿sí? En el año 2022, luego lo presentamos también en el 2023. Y la verdad es que mucho de lo que venían mencionando ustedes es muy familiar a lo que nos sucedió a nosotros en el 2022, porque de alguna manera cuando iniciamos esto del amparo en base a la resolución, creo que era la 1099/22, lo que se presentaba en ese momento era que justamente la provincia de Entre Ríos no tenía ningún estudio, digamos, con datos científicos concretos, materiales, que pudiera justificar la actividad de caza. De hecho, cuando presentamos la demanda, la presentamos justamente pidiendo una cautelar, que era la suspensión hasta tanto se resuelva el amparo, la declaración de los animales como sujetos de derecho, que no se consiguió, pero sí se consiguió como seres sintientes, algo que creo que en el caso de los arácnidos nunca se había dado en Argentina y en Latinoamérica, ese reconocimiento, y a su vez, bueno, que se prohibiera la actividad de caza, por lo menos, digamos que se prohibiera hasta que haya estudios, ¿sí? Los estudios que había realizado la provincia de Entre Ríos y que presentó el gobierno de la provincia de Entre Ríos en la demanda de amparo databan de la época de la década de los 90, para que se den una idea. Creo que el último estudio que habían hecho era de 1999, Gabriel no me va a dejar mentir. Y a raíz de ahí, bueno, en realidad el doctor Marfil, que fue el primer juez que nos tocó justamente para la resolución, tuvo en consideración en este caso que justamente lo que se estaba violando con esa resolución era tanto la Convención de Bonn, que es la que protege, que ya todos conocen acá, hace la protección a lo que es las aves, la Convención de Ramsar también, que hace a lo que es la protección de determinadas zonas geográficas que son reconocidas y específicamente protegidas a nivel internacional, la Convención para la Diversidad Biológica, el Acuerdo de Escazú, porque no hubo participación y no lo sigue habiendo participación de parte, o sea, obviamente de la ciudadanía. Tengan en cuenta que el Acuerdo de Escazú es una herramienta fundamental a la hora de, a lo mejor, realizar algún reclamo. En este caso también nuestra propia Constitución Nacional, en el artículo 41, yo a su vez, digamos, que Un minuto, doctora. no habló mucho, sí, en cuanto a esto, pero entendía que violaba también el artículo 31 y el 28, el principio de razonabilidad de los actos de gobierno, algo que mencionaron acá, y lo que es digamos, la escala, la escala de predación jerárquica de las leyes, obviamente la Ley General de Ambiente, la Ley de Conservación de Fauna, y en el año 2022 el doctor Baridón le agregó también la propia Constitución de la provincia de Entre Ríos. Creo que desconozco en sí el marco normativo o judicial que ustedes tengan allá en Paraguay con respecto a la protección de las demás especies, tanto a través de tratados, convenciones o del derecho que tengan a lo que es la Constitución. Pero entiendo que tienen bastantes argumentos como para poder justamente ver de armar un amparo o hacer algún tipo de presentación de carácter constitucional a los fines de pedir justamente la nulidad de la resolución hasta tanto se hagan... Tiempo, doctora. Listo, nada más.
Gracias, muchísimas gracias. Por último, tenemos a la persona que representa a la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras. Uy, metiste en un brete. Si puede levantar la mano o identificarse en el chat, si me dan una mano, por favor. Arne. Adelante, Arne. Bueno, ¿qué tal? La verdad que no estaba muy seguro que iba a hablar yo, porque en un lugar yo trabajo más con, con las aves playeras que con aves, aves acuáticas o aves como los patos y eso. Pero viendo ese tema que salió, cuando yo miro, por ejemplo, a los Estados Unidos, que algunos ya mencionaron también, em, en los Estados Unidos no hay patos amenazados. Entonces, ahí tienen un programa, o sea, un plan, un programa de cacería conectado con la conservación, que sirve, que funciona. Y a veces pienso, en mi línea de trabajo, que es más enfocada en aves playeras, de por ahí, ¿qué iba a pasar si, o qué pasaba si hace 30, 40 años, por ejemplo, se abrió la caza de aves playeras? Y vamos a tener también aves playeras así con poblaciones estables, porque hoy día las aves playeras están en declinación masiva, o sea, es el 50% por arriba que está realmente bajando. Y la poblaciones, muchas de las poblaciones están realmente en peligro, salvo por los patos, por ejemplo. Pero bueno, hablando de eso, ellos tienen un programa de conservación, programa de control. Y acá no hay eso. Entonces, cuando yo veo, cuando leo sobre que quieren abrir la casa y todo eso, la verdad que tengo muchas dudas que ese va a ser algo que funciona o que va a tener un éxito o lo que sea. O sea, lo más probable es que va a ser un desastre, justamente porque no creo que haya un control detrás de eso. Y muchos de ustedes ya escuché de eso, ¿verdad? ¿Dónde están los estudios? ¿Dónde está el control? ¿Dónde está el monitoreo? Em, mucho tiempo, y creo que hasta hoy día, Paraguay lideró el censo neotropical de aves acuáticas. Ahí hay datos. Yo estuve viendo hoy un ratito los datos que hay de 15 años, de 2001 a 2015 por ahí, y los dendrosignas, por ejemplo, o la amazoneta, la alita azul, están bastante estables, ¿verdad? Pero yo no sé si alguien preguntó por esos datos, que está hablando ahora sobre los que quieren hacer ese tema de la casa. Pero hay datos. Pero después hay que controlar, hay que ver qué pasa en el futuro. O sea, ahora quizás están estables, pero si ellos van a abrir esa la casa, es muy probable que va a cambiar ese panorama. Em, Después también estuve viendo los plazos. em, y alguna gente ya hablaron un poco sobre algunos temas biológicos de los patos, de las aves en general. Acá estamos hablando de un plazo para los patos de, si calculé bien, como de 213 días. En los Estados Unidos puedes cazar por 107 días. Y es por una razón, para que las aves puedan prepararse para la reproducción, etcétera, etcétera. Y en este caso, cuando vos vas a cazar, abrir la caza, la temporada, como yo creo que casi 2/3 de un año, no le dejas mucho tiempo a las aves. Y encima abren durante el invierno, cuando vienen también del sur, los patos. O sea que me dio un poquito de risa escuchar a Horacio decir que creo que se prohíben ahora en Corrientes, ¿verdad? En la caza. Entonces es muy probable, las aves que ustedes no cazan, acá van a cazar. ¿Entendés? O sea, porque suben, justamente en el invierno suben acá. Entonces, igual, ya perdón de antemano que decía, se va a pasar. Pero bueno, el tema es ese tiempo, en primer lugar, y me parece demasiado. 213 días es mucho tiempo.
De los palomes no sé mucho, pero para los patos que encima, algunos que están, por ejemplo, el Dendrocygno virubata, es una especie que sabemos que más o menos a partir de julio ya comienza a nidificar y termina más o menos en abril, o sea, tiene una temporada bastante grande. Entonces, si vos la mitad de ese tiempo ya comenzás a cazarles, tiene su impacto. Entonces, sí, hay muchas cosas acá, o sea, hay muchos temas en cuanto a si tienes que hacer o no. Yo creo que la caza es algo del humano que siempre va a haber, siempre va a ser. Lo importante es controlarlo. En el caso acá de Paraguay, yo creo que es muy importante de asegurar mejor que hay control, entender bien las poblaciones y acortar ese plazo, porque ese plazo es demasiado largo. Yo Te creo que quedan ese, 30 segundos, Arne, perdón. sí, no, ese es más o menos lo que yo quería decir, es eso, es que la casa puede ser una forma, si vos, eso va en manos de conservación, puede servir mucho y te puede ayudar, pero si no hay control y si no se entiende luego el estado actual de las poblaciones, entonces comenzás a ciego. Entonces ahí lo que creo que es importante antes de saltar en algo así como esto, tiene que tomar un poco el tiempo para mejor prepararse para algo así. Tiempo. Gracias, Arne. Muy bien, seguidamente pasamos a lo que es nuestra plenaria con los moderadores correspondientes y les recordamos nuevamente que escriban dentro del chat a qué orador están realizando la pregunta. Eso es todo. Gaby, vos vas a manejar las preguntas ahí. Ya te vi. Sí, en el chat se estuvo hablando de muchos temas, pero las preguntas que se quedaron sin responder del chat es una pregunta dirigida al profe Ávila, que pregunta, ¿la academia, es decir, la UNA, ha sido convocada a participar de este plan? Ahí le estoy activando el audio. Ahí está, profesor. Adelante. Ok, gracias. No fue... ah, en realidad, la ley 96-92 establece que la Universidad Nacional es un órgano consultor de la ley, ¿no? Nosotros estamos como consultores, ¿no? Y no solamente la Facultad de Ciencias Exactas, acá hay varias unidades que trabajan con vida silvestre, ¿no? En agronomía, en veterinaria, etcétera, y ninguna unidad fue consultada, ni llamada ni consultada. Esa es la verdad. Muchas gracias. Bueno, en el chat ya no quedaron preguntas por responder, todas las preguntas fueron respondidas, o sea, respondidas ahí. Hay una última pregunta, dice, para que pueda responder, ¿MADES es el que debería de impulsar que se vuelva a evaluar, analizar para su modificación o actualización de la ley 96-92? Es decir, quien tenga la respuesta a esa pregunta puede alzar la mano, por favor. Levantar la mano. Físicamente lo pueden hacer si tienen alguna dificultad con el botoncito de levantar la mano. Profesor Ávila. Ahí. Ok. Bueno, simplemente yo tuve la suerte de haber estado en el 2013 en lo que era antes la Secretaría del Ambiente. Yo fui director general de protección de la biodiversidad. Ahora creo que está el licenciado Mandenburger en esa silla, ¿no? Y sí, el MADES como órgano rector es el que debería de liderar en hacer, es decir, evaluar las leyes que les corresponden. La mayoría de las leyes que maneja el MADES son muy antiguas, la mayoría son de la década de los 90, ¿no? Y
la ley de vida silvestre es una de las más antiguas que tenemos, que se promulgó en 1992. Era otra, absolutamente otra la realidad del Paraguay, ¿no? Y creo que se debería modernizarla y se debería de iniciar el lobby correspondiente, porque eso realmente el cambio de una ley ya corresponde al poder legislativo, ¿no? Pero debería ser iniciativa del propio Ministerio del Ambiente. Y creo que en una renovación de la ley se debería de prohibir absolutamente todo tipo de cacería, ya sea comercial o deportiva. Y estar un poquito más, como dijeron, alineados a la tendencia mundial. Gracias, profesor. Doctora Nora, adelante. Sí, bueno, para complementar lo que dijo el colega Ávila, es interesante que sí, está desactualizado y sobre todo en conceptos más modernos, ¿no? Como lo que dije rápidamente de uso no consultivo, ¿no? Que también es una utilización y que también debe hacerse dentro de ciertas pautas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una ley del año 2013 que es la 4840, que es de protección y bienestar animal, que si bien eso habla de animales en general, incluye domésticos, pero silvestres también. Y esa ley que está en un organismo que no está dentro del MADE, sino que está bajo la presidencia. O sea que ahí habría un mayor espectro, ¿no es cierto?, de las opiniones. En su artículo 10.3 dice que deberá proponer el ordenamiento y adecuación de la legislación nacional a los niveles internacionales sobre la Declaración de los Derechos de los Animales. Y en el artículo 4 de ese artículo 10, en el punto 4 del artículo 10, dice que los animales silvestres tienen derecho a vivir en libertad en su ambiente natural y a reproducirse. Ese es un punto muy importante porque si se va y se caza indiscriminadamente, sobre todo en especies que andan en grupo, como los patos, no se va a poder distinguir si es un juvenil, si es un adulto. Entonces, esta ley ya está previendo esa parte, ese aspecto, y además dice otro artículo que ningún animal debe ser explotado para esparcimiento del hombre. O sea, explotado, o sea, ahí encerraría los circos, que eso ya hay una tendencia mundial y ya acá también circo no se hace, pero la cacería también estaría encerrada en ese, incluiría ese artículo. Entonces creo que hay una intención, hubo intenciones, pero son aisladas, ¿no es cierto? Pero en esta ley ya está figurando algo que se podría tomar y realmente sí, el MADES debería impulsar, pero acá dice también que se debería armonizar con esta otra ley, que es de otra dependencia. Y bueno, eso Qué es bien. lo que... Muchas gracias, profe. Tenemos otra pregunta para vos. En parte ya la respondiste sobre la actualización de las legislaciones ya vigentes, pero una parte de la pregunta también dice, también realizarse unos trabajos de estudio sobre hábitat y densidad de todas las especies involucradas. Claro, y a eso la densidad de las especies, creo que cada uno de los oradores habló sobre el tema, porque es la estimación poblacional. Entonces se hacen conteos periódicos, no sé, una vez por mes o 2 veces por mes durante un año. De ahí se saca estadísticamente, se calcula estadísticamente cuánto tiene ese territorio y ahí se puede ya inferir qué cantidad de individuos hay por hectárea o por kilómetro cuadrado. Bueno, esos son los estudios a los cuales tenemos que basarnos sobre esos estudios para poder implementar un tipo de cosecha. Y también se deben definir cuáles son los métodos, porque cada especie tiene un método
de censo, digamos, de un de censo diferente. Y para la cosecha, los cupos también hay métodos. Entonces, todo eso debe estar especificado. Genial, muchas gracias, profe. Hay una pregunta a la doctora Cecilia, dice si podría englobar esa última parte de su exposición respecto al amparo que se puede presentar. Adelante, doctora. Hola, no entiendo bien la pregunta. A lo mejor sería, ¿qué es lo que se puede realizar, digamos, en este caso? ¿Estarán consultando eso? Sí, o sea, la pregunta dice textualmente si podrías englobar esa parte de tu exposición respecto al amparo que se puede presentar. Sí, mira, nosotros lo que hicimos, la presentación fue basándonos también en leyes de, digamos, animalistas acá en Argentina. Por ejemplo, nosotros tenemos la ley, la 14346, que es la ley de protección animal. Como les dije, también nombré todo el marco normativo ese que les decía, o sea, todos estos tratados y convenciones, Convención de Bonn, Convención de Ramsar, la Convención sobre la Biodiversidad, el Acuerdo de Escazú, el artículo 41 de la Constitución Nacional, o sea, cuando empecé a hablar más rápido, digamos, también lo basamos en lo que es el orden de prelación de la Constitución, porque entiendo, yo no sé si ahí en Paraguay, entiendo que es una disposición o una resolución de un órgano administrativo el que está emitiendo la resolución que autoriza la casa. Por tal motivo, si es así, por ejemplo, tendrían que tener en cuenta a lo mejor qué es lo que dice la Constitución de ustedes o los tratados u acuerdos internacionales que tengan, como para ver si a lo mejor esa resolución o esa disposición va en contra de normativa de jerarquía superior, ¿sí? Esto por el artículo 31 de nuestra Constitución y el principio de razonabilidad también de los actos de gobierno. Yo aquí quiero hacer una aclaración, la demanda de amparo no la presenté yo sola como abogada, sino que estuve acompañada con otras dos colegas que realmente admiro muchísimo el trabajo que hacen en la provincia de Entre Ríos, que es la doctora Aldana Sacias y María Fernández Benetti. Nosotras cuando presentamos el amparo, lo que hicimos es tener en cuenta, ¿no?, todo lo que son los derechos fundamentales de las demás especies. Lamentablemente en Argentina, pese a que hay avances jurisprudenciales en materia de derecho animal, lo que es la técnica legislativa está bastante deficitaria porque, bueno, no termina de reconocer a los animales como seres sintientes o sujetos de derecho. Esto que estaba mencionando la licenciada o la doctora Nora Neris, en cuanto a la ley que mencionaba, la 4.840 creo que dijo, que hablaba sobre los animales, me parece muy importante para que lo puedan tener en cuenta al momento de redactar un amparo. Ver justamente las zonas a lo mejor donde están los cotos de caza y si, digamos, se produce algún tipo de violación respecto de la Convención de Ramsar, que son las áreas protegidas, que son específicamente humedales donde no se debería habilitar ningún tipo de actividad antrópica, no solamente caza, sino también deforestación, incendios, etc. Después ver qué ley de conservación de fauna tienen ustedes a nivel general dentro del país. Y bueno, digamos, yo lo que les podría recomendar como para que lo puedan ver de hacer, o sea, la presentación de amparo, evaluar todo el marco normativo de protección, tanto animal como ambiental que tengan, y en base a eso, bueno, digamos como si fuese tildar, ¿no? A ver qué es lo que está violando esta resolución. Entonces, en base a eso, armar justamente el fundamento de derecho sobre los puntos, esto que ustedes mencionaban, ¿no?, de que no hay estudios serios, que no hay estudios. Me pareció muy importante también una de las exposiciones, no sé si fue la doctora Nora Neris que también lo dijo, esto de que uno no sabe, o Nancy López, que uno no sabría si estaría disparándole a una hembra o a un macho, entonces de alguna forma para el próximo ciclo reproductivo obviamente habría una deficiencia, ¿sí? El tema de los nidos, acá por ejemplo, en Entre Ríos hubo incendios que arrasaron con colonias de patos
y que de alguna forma eso obviamente afecta a la siguiente camada que no va a reponerse, ¿sí? Entonces, bueno, uno de los datos que también es importante que tengan en cuenta, lo agregó el profesor Bonomi en el chat, ¿no? El tema del plomo, porque de alguna manera también, no desconozco cómo es en Paraguay, pero acá, por ejemplo, se usa plomo para cazar. De hecho, las resoluciones dicen, bueno, hay una reducción de plomo, pero ni siquiera tiene un conteo en cuanto a la cantidad de balas que se disparan de plomo en cada temporada de caza, porque si por lo menos tuvieran un conteo, pueden hablar, digamos, después de reducción, pero ni siquiera se contabiliza eso. Y también es importante mencionar que los patos muchas veces terminan comiendo ese plomo y que de alguna forma también ese plomo después terminan, obviamente, impactando en el ambiente, ni que hablar, pero a su vez también produciendo, digamos, cáncer en todo lo que es la población. Entonces creo que son datos que tienen que empezar a tener en cuenta o a construir para luego poder presentar un amparo que sea sólido. Y les recomiendo que pidan, que soliciten esto de la consideración de los anátidos como seres sintientes, como sujetos de derechos, porque de alguna forma hay que seguir insistiendo con este reconocimiento del carácter intrínseco de las demás especies, ¿sí? El valor es inherente que tienen cada uno de ellos. No sé si respondí toda la pregunta o hay alguna más. Creo que en realidad era parte de esto, ¿no? De la Sí, respuesta. muchas gracias por tu respuesta. Y justamente continuando con el tema del plomo, quiero cederle la palabra al profe Ávila, que iba a comentar también algo al respecto. Bueno, gracias. No. Simplemente sí iba a comentar algo en mi alusión, pero bueno, se me terminó el minuto, porque quería hablar un poquito de la ley 294/93, que es una de las leyes que se violan acá, ¿no? Es absolutamente, están transgrediendo increíblemente, siendo el MADES autoridad de aplicación también de esta ley, que es la de evaluación de impacto ambiental, en la cual es bien taxativa la explotación de flora y fauna silvestre necesita estudio de impacto ambiental, no hay ninguna excepción, ¿no? ¿Y por qué es importante realizar esa evaluación? Y ahí entra el plomo, por ejemplo, ¿no? En un estudio, en el estudio que pide la 96-92, habla de lo que acá mucha gente habló, de las especies. De los patos, del PKA, de todas esas especies, y que son los únicos estudios que yo creo, porque no he visto ningún estudio para poder evaluarlo, pero creo que estarán a nivel simplemente de monitoreo, simplemente estudios de base, porque no hay para establecer estimaciones poblacionales. Pero ¿qué pasa con el plomo de la munición disparada? Años y años tiene primero la SEAM y después el MAES de habilitar la cacería de palomas y no se tiene un solo estudio de esa contaminación de la cantidad de plomo que se tira en la zona del Chaco Central. Pero no solamente el plomo, ¿qué pasa con la gestión del fuego? Porque se hacen fogatas. ¿Qué pasa con la gestión de los residuos que generan los cazadores? ¿O qué pasa con la parte higiénica de la actividad, la seguridad, la capacidad de carga? ¿Cuántos cazadores puede sostener una finca? No existen esos datos. Entonces, yo creo que la propia SEAM está transgrediendo sus propias normas. Y por último, yo creo que la regulación de una actividad como la cacería cinegética, que está permitida por la 96-92 por una ley, hay que ver un poco qué dice la ley. La ley habla de la conservación, es decir, si no tenemos cómo medir el impacto
de una actividad en términos de conservación, no solamente de especies, sino de hábitat, es una actividad que no debería estar regulada, que no debería estar permitida por la propia autoridad de aplicación. No sé Sí, si, muchas gracias. ¿Hay alguien levantó la mano que Sí, quiere? iPhone, que Sí, creo que es el licenciado Cartes. Adelante, iPhone. Hola, ¿me pueden escuchar? Sí, sí. Bueno, con respecto a lo del plomo, nosotros tenemos un dato perdón, porque ¿se podría identificar? sí, yo soy José Cartes. Ah, adelante, adelante. Estoy acá en mi iPhone, pero estoy conduciendo. Tenga Y cuidado. con respecto a lo del plomo, gracias. Tenemos un dato porque nosotros en el año 2010 o 2009, creo que no, ya no recuerdo más, participamos en una entrevista sobre la cacería de palomas y mencionamos que en un estudio que realizamos en apoyo a un bioquímico que estaba haciendo su doctorado en Bélgica, encontramos que el 100% de una muestra de población indígena de la zona de Salazar tenía plomo. Y algunos tenían una cantidad tremenda de plomo y bueno, mencionamos como posible fuente la caza de paloma porque los indígenas participan como guía o reciben las palomas cazadas, etcétera, etcétera. Y básicamente fuimos escrachados por el diario ABC porque justamente el propietario del diario ABC era un gran cazador de palomas y si es cierto lo que dice Pinto, que está registrado que en un año vinieron 7.000 cazadores de palomas en promedio. Cada cazador de paloma realiza 500 tiros hasta que ya no puede más disparar su escopeta porque le duele tanto el hombro. Y cada tiro representa 80 gramos de plomo. Entonces, 7.000 por 500 por 80 gramos, ahí tenemos la cantidad de gramos de plomo que en ese año donde Licenciado, se lo escucha muy cortado. La última parte Gracias. casi no se escuchó. No, que la cantidad de plomo es considerable cuando se trata de, por ejemplo, cazadores de palomas, porque realizan muchos tiros y cada tiro representa 80 gramos de plomo. Muchísimas escucharon? gracias. Sí, sí, eso quedó Gracias. muy claro. Quedó muy claro. Muchísimas gracias. La profe Nancy quería la palabra. Sí, Adelante, profe Nancy. me das el... La escuchamos. Se me fue el contacto acá. Se me fue el contacto. Nosotros la escuchamos bien. Ah, no Usted- me escuchan. Sí, sí, la escuchamos. Ok. Lo que quería acotar es de que no solamente estudios de densidad poblacional absoluta o relativa se tiene que hacer de las especies de fauna silvestre, sino que también hay otros estudios importantes. Antes de permitir cualquier tipo de uso, tenemos que saber, por ejemplo, la condición del hábitat de la especie, la tasa reproductiva, la tasa de mortalidad y natalidad entre esas cosas, áreas importantes de anidación, ubicación de esas áreas importantes de anidación y también las áreas principales de concentración, lugares importantes donde ellos duermen o anidan, por supuesto. Todo eso hay que tener en cuenta antes de... y también la tasa de depredación, porque todos esos factores son densodependientes de la densidad poblacional y hacen que una población animal aumente o disminuya. Por ejemplo, si disminuye la población de patos, puede afectar mucho a las poblaciones de cocodrilos.
porque están relacionadas desde el punto de vista de la cadena alimenticia. Y si un humedal es afectado por la contaminación de agroquímicos o de otros factores, también va a causar la mortalidad de los patos, ¿verdad? Lo que hoy es abundante, como las palomas, por darle un ejemplo, mañana puede ser una especie amenazada o en peligro, como está sucediendo con algunas especies. Especies de aves que habitaban el Bajo Chaco antes del desarrollo que hubo a partir de los 80 en adelante. Había grandes poblaciones, por ejemplo, de cigüeñas, patos, garzas, y del loro, por ejemplo, el loro de cabeza negra, Nandayo Nenday. Y hoy día no hay más por allí. O desaparecieron o se fueron a otro lado, ¿verdad? Obviamente. Pero los humedales son los ecosistemas más frágiles incluso que los bosques. Y en la zona sur de Ñembucú, Paraguarí, en Misiones, donde hay también humedales, está muy seria la situación de los humedales por la contaminación agroquímica. ¿Y cómo sabemos si eso está afectando gravemente a las poblaciones, no solamente de aves, ¿verdad?, sino que de otros grupos, mamíferos y reptiles, entre otros? Eso nomás quería acotar. Muchas gracias. Gabriel Bonomi. Sí, solo quería decir un poco acerca de la contaminación por plomo, que por ahí no se abordó tanto. Acá hay 2 provincias argentinas en la que el plomo, 3 ahora, porque Entre Ríos también se prohibió, ¿sí? 2 se prohibieron por ley, otra por resolución. En toda la Comunidad Económica Europea el plomo está prohibido, ¿sí? El plomo es un material altamente tóxico y contaminante que al tomar contacto con el agua, los perdigones de las escopetas, de los cartuchos de las escopetas, tienen muchos perdigones, al caer y tomar contacto con el agua, se oxidan, digamos, liberan toda su toxicidad y contaminan el suelo, las plantas, a los animales y hasta los propios cultivos que nosotros consumimos, ¿sí? Esto poniendo en riesgo a las poblaciones locales, digamos, que pueden llegar a consumir o el agua o a los propios animales, ¿sí? Y hay un estudio muy importante que es de la IARC, que por sus siglas en inglés es la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, creo que tiene sede en Inglaterra, me parece, en el que indica que el plomo o los componentes inorgánicos del plomo son probablemente carcinogénicos, es decir, cancerígenos. Eso quería agregar porque es un problema que no se lo considera cuando hablamos de casa. En Argentina el plomo prácticamente se está prohibiendo en casi todas las provincias, y veo que en Paraguay esto no se está considerando y es gravísimo, es muchísimo más grave de lo que realmente se está considerando. Gracias. Muchas gracias. No sé si quedan algunas preguntas más. Pueden alzar nomás la mano y hacer directamente las preguntas. La doctora Nora Neris. Bueno, un aspecto que no me dio el tiempo para abordar es que en los países en donde se desarrolla la caza, se habla mucho que la cacería es para la conservación de las especies, pero ellos han logrado una estrategia en la cual los fondos que se ganan, los fondos de dinero que se ganan en esas actividades van a una caja para que eso sea aplicado para investigación, para también el control y la fiscalización, es decir, para que realmente sea lo más cerrado posible y lo más controlado posible.
¿Qué pasa? Desde la ley, de que se creó esta ley, se creó el Fondo de Vida Silvestre, el Fondo de la Ley, y donde todas las multas, bueno, donaciones, etcétera, iban a ese fondo y se hacían estudios, es decir, se derivaban a estudios para las especies. En el año 2000 se crea la Secretaría del Ambiente y después el MADES, y ahí ese fondo queda anulado y nunca más se volvió a generar. Entonces, entonces no va a haber una retroalimentación, es decir, no va a haber el dinero o los fondos para poder hacer todos esos estudios que requiere una especie para poder hacer una casa sostenible, ¿no es cierto? Entonces, ese es también otra traba que no se está considerando en ninguna de las resoluciones. Muchas gracias. Como último, le doy otra vez la palabra a Nancy, un minutito y ya iremos cerrando. Ok, ¿me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? sí, te escuchamos. Respecto al tema de plomo, escuché de comunidades indígenas en un congreso muy grande que hubo en Paraguay, de comunidades indígenas chaqueñas, que la cacería de palomas a ellos no les gusta mucho porque las palomas ya no pueden comer debido a que tiene mucho plomo. Eso nomás quería comentar. Muchas gracias. Bueno, doy las gracias a todos los que participaron, a todos los ponentes, a todos los que intervinieron con sus preguntas oportunas. Y quiero dar como cierre las palabras otra vez a Fernando y que todos queden tranquilos, que seguiremos luchando y este video, esta grabación va a estar también disponible en el YouTube apenas podamos alzar. Bueno, muchísimas gracias. Realmente muy enriquecedora la charla. Yo personalmente que no soy de la rama, yo estoy en un puesto casi ejecutivo del CON, pero no soy científico. He aprendido muchísimo. Estoy fuertemente convencido de lo que estamos defendiendo en el CON. Creo que no necesito escuchar nada más. En cierta manera estoy un poco horrorizado, un poco indignado, muy indignado. Y seguiremos nuestra lucha. Yo creo que estamos convencidos. Hoy estaban invitados los del MADES y lastimosamente se excusaron. Estaban invitados los cazadores y correctamente se excusaron. Bueno, todo lo que yo escuché, todo lo que va a quedar de documento, todo el aporte que ustedes dieron hoy, su conocimiento, su experiencia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, realmente nos sentimos mucho más fuertes ahora en el CON y vamos a seguir peleando y vamos a detener esta atrocidad, porque no existe otra palabra, esto es atroz por donde se le mire y bueno, muchísimas gracias, no les quiero más tener acá, que tengan una muy buena noche, muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias por todo.